Ahí va. Ahí creo que lo pudimos resolver. Ahí está. Hola. Al fin. Llegué, ahí está. Hola. Se pudo. Hola, ¿cómo? Vos sabés que ya estaba preocupada porque estaba el otro día haciendo un vivo así con Mariana Carvajal y estuve Sí. como 15 minutos que no había manera de entrar, pero bueno, Mariana enseguida se organizó, hizo una entrevista con la hermana, invitaba a los que estaban conectados a hablar. Sí, sí, Bueno, sí. por acá estamos. Bueno, bien ahí. Se tenía que hacer entonces. Bueno, qué bueno que estemos acá compartiendo este espacio. Es una re oportunidad poder, bueno, generar estos lugares así de nutrición colectiva y siempre se puede rescatar algo del compartir con los demás y del activismo en conjunto. Así que muchas gracias por la oportunidad. Y si te parece, vamos a charlar un rato. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Francisca Chisnievar. Francisca, pero te dicen Fran. Me dicen Fran o en el pueblo soy conocida como Pancha, así que también ¿Cómo está Panch? Muy bien. lo que más te acompaña. Y a vos te ¿A dicen vos qué es lo Estela. que más te gusta? ¿A vos qué es lo que más te gusta, Fran? Fran me gusta. Sí. Bueno, vamos por Fran, entonces. Bueno, yo acá estuve recolectando un par de preguntas que me hicieron, que querían preguntarte los chicos de Jóvenes y Memoria de acá de Villa Ventana, que es un pueblo acá del distrito de Torkins. Y si te parece, podemos arrancar por ahí. A Villa Ventana la conozco y me encanta ese lugar. Así Sí. que cuando pase la cuarentena y las medidas de aislamiento, las voy a ir a visitar. Ay, sí, Me por favor. encanta, me encanta. Me encanta Villa Ventana, fui varias veces, es un lugar precioso, precioso. Una comunidad muy linda. Sí, sí, sí. Bueno, y allá Este, está, bueno, este grupo de jóvenes ahí Silvia. maravillosos. Che, ahí la veo a ¿Eh? Silvia Zabaña que dice, te esperamos, te esperamos. Sí, yo voy a ir cuando se pueda hacer asados, ¿viste? Porque una resulta que visita ahora o vas a hacer alguna actividad y no te podés acercar, no podés estar, tenés que cuidar todas las medidas, así que hay que hacerlo. Por eso voy a ir cuando pase la cuarentena. Bueno, acá estás bienvenida y estaremos a la espera de tu llegada. Bueno, Tenés tu grupo de fans ya acá, que te estuvieron haciendo. bueno, bueno. Bueno, la pregunta, bueno, que estaría buena para empezar es, ¿a qué se dedica el Ministerio de Identidad y Género y cuál es su tarea? ¿Cómo acciona? Si Bueno. quieres explicar un poco. Bueno, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Como vieron, tiene un nombre largo. Siempre lo dicen más o menos mal, más o menos se olvidan una parte, pero es un Sí. poco largo porque también queríamos ser explicativas de que no solo nos ocupamos de los temas de las mujeres, de los derechos de las mujeres, de los temas de la erradicación de brechas, también de las políticas de género entendida por un lado, el género como una categoría de construcción que explica relaciones sociales y desigualdades históricas basadas en las relaciones de género, pero también
reconociendo, por eso también diversidad sexual, distintas identidades de género, saliendo de esa idea que mucho tiempo se tuvo de lo binario, ¿no? Lo masculino y femenino como ordenador de la sociedad, sino que hay otras identidades. De esto también se ocupa el Ministerio. Así que, bueno, el Ministerio lo organizamos pensándolo en dos grandes áreas sustantivas, de políticas sustantivas, que son la que tiene que ver con las subsecretarías de políticas contra las violencias por razones de género, que es para trabajar todos los temas de las violencias, todas las distintas violencias por razones de género, en modalidades, en tipos diferentes que existen. Y también, por otro lado, una otra subsecretaría que es la de políticas de género y diversidad sexual, que tiene que ver más con las políticas de promoción, de igualdad. Y un área importante que también tiene, porque esto es como el otro gran mandato que tiene el Ministerio, que es el área de políticas transversales. Porque nosotros también, el mandato que tenemos por la ley que crea el Ministerio, es transversalizar la perspectiva de género al conjunto del Estado de la provincia. Entonces eso supone el propio Estado, supone la relación con el Poder Judicial o el Legislativo, supone la relación con los municipios, con las organizaciones sociales. Bueno, entonces el Ministerio piensa cómo un poco la estructura está organizada de la manera de poder ir abordando todos esos tipos de políticas, de temáticas, que hacen en realidad de fondo a todos los temas de la sociedad. Pensamos que todos están atravesadas, están generizadas nuestras relaciones sociales, y históricamente han sido relaciones de desigualdad y de poder y de jerarquías. Y bueno, la idea es la construcción de justicia social y igualdad, ese es el mandato. Entonces este ministerio tiene que trabajar para que el gobierno incluya y favorecer que el gobierno incluya esta perspectiva. Claro, en definitiva, una forma de soporte a las minorías. A las minorías y a las mayorías, porque en realidad las mujeres somos más de la mitad de la población. Y depende de las temáticas. Nosotras también tenemos como otro mandato fuerte, que es lo que ahora se llama la interseccionalidad, que es pensar la perspectiva de género con otras problemáticas. Entonces, por ejemplo, tenemos áreas que van a trabajar poblaciones especiales. Entonces, por ejemplo, pueblos originarios. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos muchos lugares con pueblos originarios, con distintas identidades originarias. Por ejemplo, los temas de juventud o los temas de adultas mayores, hay temas etarios que atraviesan. O cuestiones como las personas con discapacidad. O temáticas distintas que puedan tomarse como mujeres rurales, por ejemplo, ¿no? Porque en general por ahí se piensa más la perspectiva de género o el feminismo desde la urbanidad, desde las ciudades. Bueno, también hay que pensar los temas de los sectores rurales, estamos trabajándolo en los temas de la atención de la violencia, por ejemplo. Entonces, es en realidad una perspectiva que el gobernador lo decía. Claro, en dos oportunidades dijo dos cuestiones que me parece que lo definen bastante bien. Una fue el 8 de marzo, cuando hicimos un acto muy lindo público, una jornada muy extensa de activismo en la Plaza San Martín en La Plata, y la cerramos con un acto. Y él decía que hay este Estado que crea, digamos, el Ministerio de las Mujeres, porque necesitamos despatriarcalizarnos como personas, pero también como Estado. También necesitamos que se revise el Estado, y él asumía un compromiso para que el conjunto de las políticas tengan una mirada de género. Y el otro día nos visitó porque estrenamos una casa del Ministerio, una linda casa que está al lado, enfrente de la Gobernación, que nos cedió la Secretaría General de Gobierno y la Jefatura de Gabinete, que se remodeló un poco y todo, pero es una hermosa casa que una parte de nuestro ministerio va a funcionar ahí. Y vino a visitarla y a conocerla, hicimos reunión de gabinete de la provincia ahí. Y él saludaba diciendo, bueno, es como una especie de inauguración, como se pueden hacer en estos tiempos, porque hay que respetar el distanciamiento. Pero él decía, para nosotros es un compromiso muy fuerte como gobierno la política del Ministerio de las Mujeres, porque también la transformación no es solo para afuera, es una transformación que tenemos que pensar para dentro de las estructuras.
y me parece que definía bien porque es también como nos pensamos a la organización del Estado, que también puede ser reproductora de desigualdades de género. Así que es mucha tarea, mucha la que tenemos por delante. Sí, definitivamente a medida que uno va adentrándose en el activismo, va encontrándose con sus propias limitaciones y con sus propios procesos deconstructivos y muchas veces uno habla sin darse cuenta desde sus privilegios. Surgieron muchas preguntas en torno a acá, estamos bastante cercanos al ámbito rural y, y hablando un poco de las medidas que se habían implementado durante la cuarentena para ayudar a las personas en situaciones de riesgo, en situaciones de violencia, donde se generaron líneas, yo me informé sobre una línea de WhatsApp y de Telegram que se había armado para para mujeres en situaciones de violencia de género, y empezaron a pensar sobre qué pasaba con las mujeres que no tienen acceso a un celular o a internet. Entonces, ¿cómo se ayuda o cómo se colabora con las mujeres que están en situación de riesgo en una comunidad rural? Sí, vos sabés que ese nosotras nos lo estamos preguntando mucho y no tenemos las respuestas, no tenemos todas las respuestas. Por eso para nosotras una cuestión que es muy importante para implementar la política de violencia es, por un lado, dialogar mucho con los municipios, dialogar mucho con las áreas locales, con las organizaciones locales. Por eso además hemos definido que haya coordinadoras regionales, como la provincia es tan inmensa, para que podamos trabajar más en la cercanía a la situación de las localidades. Y en el tema de la violencia lo que planteamos es un dispositivo que llamamos mesas locales intersectoriales. Y en esas mesas locales intersectoriales tienen que estar las áreas de género del municipio, tienen que estar los organismos de la municipalidad que atienden temas de violencia, los de la provincia que tienen asiento en ese territorio que lo atienden como las comisarías de la mujer, como espacios de salud, como lugares de justicia. Y ahí hay que discutir las políticas. Y por ejemplo ahí es clave, ¿por qué? Porque van a estar sentadas las personas que saben en la localidad los problemas que hay, que saben que por ahí podés tener un celular, pero no tenés datos. Entonces, si te dan un botón antipánico que se tiene que usar con datos, no vas a poder pedir ayuda si necesitas pedir ayuda, porque no hay acceso a Internet. Entonces entonces estos temas nosotras empezamos a hacer unas mesas de diálogo por distintas regiones a donde hay zonas de mucha ruralidad. Porque la verdad que lo que veíamos es que los dispositivos están muy pensados para la ciudad. Pero no, por ejemplo, un tema que es un riesgo, nosotros lo decíamos ahora por las políticas de aislamiento social preventivo obligatorio, quedémonos en casa para cuidarnos de la pandemia, pero en ese lugar si hay violencia de género corre riesgo porque vivís con el agresor. Bueno, el problema en la ruralidad es que vivís con el agresor y vivís muchas veces no hay ni vecinos, o sea que abrí la ventana y pedí ayuda no funciona. Hay que encontrar cómo es esa ventana cuando vivís en el campo. ¿Cómo es ese cable, digamos, que te conecta y que no, nosotras usábamos la consigna de sigamos conectadas, ¿no? Sigamos conectadas, sigamos comunicadas. Bueno, necesitamos charlarlo mucho con las personas que viven ahí, con la gente que tiene ya experiencia en atención de la violencia y estamos haciendo eso porque hay que construir respuestas para la realidad concreta de cada lugar. Total. Sí, que las políticas contra la violencia de género no sean exclusivas para cierto grupo de mujeres, que sea realmente algo inclusivo y para todas, todos y todas. Bueno, genial. Igual ya escuchar que se está pensando y se está teniendo el tema en cuenta es una tranquilidad y una caricia el ver que no se está olvidando a ese grupo de personas que están presentes, que se las está escuchando. Sí, sí. Eh, ¿Qué otras preguntas? Yo tengo mi machete acá para... Dale, dale, repasalo, repasalo. Muchos preguntaron en qué proyecto se está trabajando hoy en el Ministerio.
Mira, nosotras empezamos así, con un entusiasmo enorme, armando un ministerio nuevo, además ministerio. Antes era un instituto, el de políticas de género en la provincia de Buenos Aires, que era nada más que una dirección provincial y 4 de línea, creo, 4 que tenía abajo, así, raviolitos, viste, cuando mira, esto es un ministerio. Tiene 3 subsecretarías, 11 direcciones provinciales, 20 direcciones de línea, muchas áreas. ¿Y por qué se explica que tiene esta estructura? Porque hay que desarrollar un montón de políticas y necesitas responsables que las lleven adelante, iniciativas que se lleven. Si no, es mentira, digamos, que estás en serio haciendo un ministerio para la dimensión de la política que se necesita. Y nosotras empezamos así, como te decía hoy que organizamos, cuando empezamos un poco el ministerio, lo que pasa que el tema es que la pandemia nos colocó, yo a mí me gusta decir que estamos todos en modo pandemia. En realidad el mundo está en modo pandemia. Esto cambió, ¿no? Es algo tan inesperado, ¿no? En el mundo, si nos iban a decir que el mundo iba a cerrar todas las fronteras, todos los países del mundo, decíamos que era una mala película de ciencia ficción. Bueno, estamos viviendo eso. Los países tienen cerradas las fronteras. Entonces, esta situación es tan excepcional que a todos nos colocó, a todo el Estado, poniendo la fundamental de la responsabilidad para asistir la situación de la pandemia. Entonces, por eso nosotras estamos centradas en lo que tiene que ver especialmente con la atención de violencia, con los casos más críticos y de alto riesgo, con la articulación de todas las poblaciones de mayor riesgo, como la población travesti trans, las personas, las mujeres y personas trans en situación de encierro. Bueno, pusimos como toda la energía ahí, porque nuestro ministerio fue declarado esencial en el contexto de pandemia, porque hay muchos otros que no están trabajando, o están trabajando solo sectores imprescindibles. Bueno, el nuestro está trabajando, pero estamos muy abocados a esto que te digo, ¿no? A la violencia. Entonces trabajamos en que en fortalecer la línea 144, en aumentarle, ponerle WhatsApp y Telegram, fortalecimos toda la línea de seguimiento de casos, las mesas que se llaman de casos críticos y alto riesgo, que son grupos interdisciplinarios donde hay abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, atienden telefónicamente, acompañan el caso cuando una mujer, esos casos son cuando hay mucho riesgo, hay amenaza de muerte, hay presencia de armas, hay agresiones. Ahí se trabaja con la fiscalía de turno, con el área de género. Hay veces que para sacar a la mujer de la situación de riesgo, horas se está, y a veces esas horas de trabajo son a la madrugada. O salió de la casa, entonces está en la calle, entonces tenés que empezar a ver cómo articulás para que alguien la reciba. Bueno, se está trabajando mucho en ese sentido y también, mientras que hacemos eso, seguimos en el proceso de el diseño de nuestro ministerio y el diseño de políticas. Y de hecho el lunes vamos a estar junto al gobernador presentando un nuevo programa, les invito a verlo. A las 11 de la mañana se va a transmitir por el canal de YouTube de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar con el gobernador y la vicegobernadora. Primero tenemos una reunión con intendentes e intendentas para presentárselo y después vamos a presentarlo en la sociedad. Es un programa para fortalecer las políticas de género y de violencia en los municipios. Así que bueno, con mucho trabajo y también ir pensando en la pospandemia, ¿no? Cómo trabajamos en muchos otros temas saliendo de esta situación de emergencia y de pandemia. Sí, sí, está claro que esto va a ser un momento bisagra y un antes y un después en todos los ámbitos, pero que hoy en día se le haya dado un espacio a las disidencias, a las mujeres, que podamos tener un ministerio activo y completamente abocado a tratar las situaciones de riesgo, ya es un montón y va a servir para que en el futuro, mucho después de la pandemia, se siga activando con mucha energía en todo este tipo de situaciones. Sí, además trabajamos otros temas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un área de masculinidades
que está activamente también articulando con muchos dispositivos que hay que atienden a varones violentos o que trabajan con las propuestas de cambios culturales. Y esos dispositivos en general han sido iniciativas o de organizaciones de la sociedad civil o de sectores de salud y algunos hospitales, es decir, por su cuenta. Ahora vamos a tener una política provincial para ese tema, porque nos parece fundamental pensar en los agresores. Porque si no, seguimos como atendiendo a la víctima, la asistimos, vemos qué política hay, y ellos siguen agrediendo y cada vez más. Y terminaron con una, porque por ahí logró salir, tuvo el proceso de salida y todo lo demás, hasta acompañamiento, pero hace una nueva pareja y sigue repitiendo las violencias. Entonces, trabajar las masculinidades, los varones violentos, qué dispositivos se utilizan, pero también el cambio cultural es muy importante. Estamos trabajando en eso también, y el área de diversidad sexual, que tenemos la primera directora provincial trans de la provincia, no la única porque ya hay otras directoras en otras áreas, está trabajando mucho también en la implementación del cupo laboral travesti trans, que es una ley en el estado de la provincia, y estamos trabajando con los municipios para que adhieran. También todo lo que tiene que ver con la ley Micaela, de formación en género y contra las violencias, no solo se está haciendo en el Estado, en las autoridades superiores de todo el Estado, se empezó por ahí, sino que también en los municipios. Así que bueno, es enorme, enorme el trabajo que hay. Somos un montón trabajando para que se llegue. Es un montón de gente. Pero estamos llegando, de a poco se están logrando un montón de cosas. Eh, Algo que notábamos cuando empezaron a hacer las preguntas para esta charla fue que había preguntas que se repetían mucho sobre temas que ya están bastante resueltos. Había preguntas sobre eh, la ley Micaela, si se estaba poniendo en acción, y como que nos llevó a pensar si realmente se está difundiendo tanto como debería el accionar de estas leyes, ¿no? Que son muy importantes, pero que quizás no se están pudiendo aprovechar al máximo esos recursos porque no se ha hecho demasiada difusión. Puede ser efectivamente lo que vos decís, porque la verdad que se está trabajando. En los municipios en realidad hay autonomía y tienen que adherir a la ley. Muchos lo están haciendo, no sé en Torquí qué pasó, me parece que no está adherido, pero muchos lo están haciendo en los municipios, y de hecho nosotros estamos haciendo formaciones regionales a autoridades superiores, pero también después tenemos toda una línea de formación de formadoras y formadores para que quede capacidad propia y conocimiento propio instalado para poder replicar en todo, seguir con todo, porque hay que llegar al conjunto de todo el Estado. Esto es a lo que nos obliga la ley. Ahora, vos señalás algo de la comunicación, que a mí me parece que es importante. Vivimos en una sociedad, hay tanta sobreinformación, que a veces decís, nos estamos informando, nos llega lo que es importante, nos enteramos de lo que importa, de lo que verdaderamente importa, y no suele ser tan así. Y muchas veces nos informamos más que nada por los medios masivos de comunicación y por la TV especialmente, y esos medios en los temas de género, nosotras venimos charlándolo porque nos preocupa que en los temas de género de lo único que hablan es de femicidio y que están pasando un montón de otras cosas. Y muchas veces, además, no solo que hablan de femicidio, sino que hablan espectacularizando el femicidio, hablan de una manera que es contraproducente, de acuerdo a cómo lo tratan. Y entonces realmente necesitamos que se conozcan muchas otras iniciativas que hay todo el tiempo. ¿Qué hacemos? Desde el propio Estado, pero ¿qué hacen las organizaciones? ¿Qué hacen las pibas, los pibes? ¿Qué hacen ustedes también? Claro, y eso no, en el diario no hablaban de ti, como decía la canción, ni de ti ni de mí, ¿no? No parecen noticias esas. Entonces, necesitamos también pensar más cómo las redes, cómo nos sirven para comunicarnos, ¿no? Cómo estos mensajitos que se hacen por WhatsApp, cómo los Instagram, cómo ponemos un conjunto de herramientas para poder comunicarnos y prestando atención, y en eso nos sirve mucho lo que ustedes nos cuenten, por ejemplo. ¿Dónde mirarían las cosas que hacen el ministerio ustedes? Yo como adolescente, la Fran.
parte de mi información y mi activismo y mi información sobre los temas que me interesan están en las redes sociales. En las redes. ¿Qué redes son las que más, qué redes más miras? Instagram está llena de cuentas que están abocadas a temas de género, de diversidad, pero hay una realidad que es que en los medios tradicionales la representación de los temas de género muchas veces es una representación amarillista, romantizada y hasta morbosa hasta cierto punto de la situación. Y es verdad que es contraproducente. Entonces, hay una brecha muy grande de temas de género entre la generación de las personas que son adultas y que no están en contacto con redes sociales y los adolescentes o adultos jóvenes, ¿no? Que quizás sí están más en contacto con la disidencia en redes sociales. Así que hay mucho, vos decís, Fran, Instagram y qué más, además de Instagram, usás, consulta. Twitter, bastante. ¿Cuál? Y Twitter. Twitter. Sí, esas son las redes sociales básicamente. Facebook no, Facebook son para las más grandes, como yo. Out. Facebook out. Pero está bien también, sí. Bueno. Pero bueno, está bueno también por eso que podamos mezclar, traer personas de distintos ámbitos y compartir visiones, sentarse y charlar. Y así se va generando conversación, capaz. Hay una familia que ahora ve este video en vivo porque uno de sus hijos está mirando y pueden iniciar una conversación sobre temas de diversidad de género, sobre maltrato, y ya eso es sembrar una semilla dentro de un grupo. Sí, sí, es bueno, es bueno. Nosotras por eso usamos mucho Instagram para comunicarnos. Lo que pasa que también es cierto que las más jóvenes a Instagram lo usan como de otra manera que como lo usamos nosotras más institucionalmente. Porque también nosotras por ahí tenemos un equipo de comunicación fantástico. Pero la verdad que pasa eso, que hay veces que necesitas pensar cómo llegas a otros públicos. Como digamos, esto que sé yo, el TikTok. ¿Qué sé yo? Digo, capaz que uno dice, tiene que tener eso, ¿vos lo mirás, lo del TikTok? Pero más como No te... un objetivo más, no tanto informativo. No informativo. Claro. Sí. Bueno, pero siempre es bueno esto de conversar, como ven, las redes y recibir sugerencias. Nosotras venimos charlando, yo vengo charlando los fines de semana con jóvenes así, en general en Instagram, pero a veces en otras plataformas. Y yo digo que nosotras también pensamos generar como un ámbito de consultoría de esto de lo que es el consejo consultivo con redes de jóvenes. Porque así como lo hacemos con organizaciones sociales, con sindicales, con mujeres de distintos sectores también, porque siempre es bueno escuchar y que ustedes nos hagan una devolución de cómo se ve, ¿no? Cómo se ve lo que hacemos, cómo se ve lo que cómo comunicamos lo que hacemos. Totalmente, sí. Sí, enriquecer la mirada entre todos. Súper importante. Bueno. A ver. ¿Por dónde? Sí. Bueno, también polémico. El debate sobre la prostitución en Argentina, las trabajadoras sexuales, ¿está próximo a tratarse en el ministerio? ¿O no está? Mira, ese es un debate que en general, viste, cuando así hay discusiones que se dan como grieta. Ese es un debate que en el feminismo en Argentina y en el mundo tiene una fuerte división entre las posiciones las que se reconocen como trabajo sexual y piden reglamentación, y los sectores que se plantean desde el abolicionismo y plantean políticas de no persecución a quien ejerce la prostitución, pero una perspectiva de que no lo reconocen con las posibilidades de reglamentación o regulación.
Nosotras como ministerio hemos decidido, porque tenemos distintas, incluso entre las integrantes del ministerio tenemos distintas posiciones, lo que nos parece es que tenemos que ser muy respetuosas de las identidades que se dan las compañeras y de las políticas que construyen en sus distintas organizaciones. Y nosotras tenemos que responder a necesidades concretas que se plantean. Y de hecho lo estamos haciendo ahora, en que ha habido programas como el acceso al potenciar trabajo, o políticas de asistencia alimentaria, o políticas de subsidio, o de apoyo con la vivienda en la situación de necesidad, y nosotras lo ponemos a disposición de las organizaciones más allá de cómo se denominen en torno a esta cuestión. Eso nos zanja el debate. Eso nos zanja el debate, pero lo que no queremos es estigmatizar a nadie ni pensar que las compañeras son el problema. En tal caso es una problemática muy seria, pero lo que nosotras necesitamos es que las puertas de nuestro ministerio estén abiertas para todas las organizaciones. Y vamos a convivir, no es solo el único sector con el que hay debate, en los feminismos también hay muchas diferencias en otras temáticas. Y nosotras tenemos que estar dando respuesta a necesidades concretas de distintas poblaciones y eso es lo que tenemos que trabajar y de hecho por el ministerio pasan organizaciones de AMAD, que se dicen trabajadoras sexuales, como AMAD, que se reconocen como mujeres sobrevivientes de la prostitución, porque fueron, además esa organización, la constituyen en su inmensa mayoría mujeres que estuvieron en prostitución. Trabajamos con población travesti y trans, de las vertientes distintas, y nos parece que hay que ir construyendo un camino que también vaya construyendo determinados consensos en torno a qué políticas desde el Estado deben hacerse para la protección, para el acceso a derechos. Hay que terminar definitivamente con los abusos policiales, con los maltratos, con esto que ha sido sistema por años del maltrato institucional policial y que es muy grave. Bueno, y en eso acompañar a las distintas colectivas y organizaciones. Sí, en definitiva es un tema delicado y en el que cada situación es un mundo y es muy distinta. Y hay diferencias, no hay que asustarse, siempre se convive con diferencias en otros temas, por eso digo, en los feminismos hay diferencias también entre otros temas, no solo en ese. Bueno, es así. Sí. Bueno, y más hablando sobre tu trayectoria, había preguntas sobre qué cambios notas desde el inicio de tu militancia al día de hoy y si tenés un consejo o tip para la gente que esté iniciándose en la militancia y no sepa más o menos por dónde arrancar. Mira, que noto enormes, gigantescas diferencias, muy grandes diferencias. Yo diría que una que para mí lo sintetiza bien es que las de mi generación y varias generaciones posteriores, diría que valen hasta para las de 30 y pico, nosotras nos fuimos haciendo feministas. Nosotras empezamos a militar o en partido político, o en organización social, o en sindicato, o en distintos lugares, y íbamos haciendo un proceso hacia el feminismo. Empezamos a luchar por los derechos de las mujeres, a participar en frentes de mujeres, a pelear por la ley de violencia, por salud sexual y reproductiva, porque haya cupo, por la participación. Y íbamos en ese proceso construyendo una identidad y que eso tenía que ver con el feminismo, bueno, cada una escribe, yo abrazo el feminismo popular como identidad, pero bueno, cada una fue identificando en un feminismo autónomo, otras más, bueno, hay como distintas vertientes, depende de dónde lo plantee. Yo creo que la gran diferencia ahora es que ustedes nacen feministas. Digamos, ahora son así, o sea, están terminando el colegio primario y ya son feministas desde la primaria, no ya la secundaria. Eso me parece que habla del cambio cultural muy fuerte que hay en la sociedad, muy fuerte.
Y eso, bueno, cuando empezábamos nosotras, yo reconozco pioneras y mujeres a las que admiro muchísimo y de las que aprendí muchísimo, y hay muchas que piensan que yo soy su pionera, porque me conocen a mí de hace casi 30 años que estoy en estos temas. Y entonces algunas decían y me dicen, viste, ahora que es moda, mira, porque algunas que dicen que ahora hay algo de moda. En cambio, cuando vos estabas y yo te escuchaba hablar de estos temas, decía, uy, qué pesada esta mina, ¿con qué viene? ¿Con qué me viene, no? Con este tema. Ahora dicen el lenguaje. Nosotras discutimos siempre el lenguaje. No se usaba la E, pero discutimos siempre el lenguaje. Alguien que vino a zanjar ese debate para cómo nos nombramos en el saludo y todo fue Cristina, todos y todas, que dijo yo soy presidenta, y ella hizo una disposición, ni bien asumió como presidenta, donde los expedientes debían decir presidenta. Sí. Y hay periodistas progresistas, como Horacio Berbisky, que hasta escribió un artículo para decir por qué él le iba a decir presidente. Lo dice la derecha, digo, Eduardo Feynman, pero también de nuestro sector más progresista y resistencia al lenguaje. Bueno, estas cosas han ido cambiando mucho porque me parece que irrumpió, creo que el- hay un cambio que da en torno a cómo se logra en la sociedad para, por ejemplo, vos que sos de Villa Ventana, de una localidad pequeña, ¿cuántos habitantes hay en Villa Ventana? En Villa no sé, la verdad no tengo ni idea. Igual yo soy de Sierra. Villa es un pueblo vecino de acá. Ah, vos sos de Pero acá, Sierra. ¿Y yo soy En Sierra, vos sabés en y en Sierra Sierra, más o menos cuántos menos habitantes de hay? 10.000 seguro, menos de 10.000. Bueno, pero ya hay agrupaciones feministas y de jóvenes feministas. Esto, yo lo vengo viendo, charlando en distintas localidades, cuando además podíamos viajar más antes de la cuarentena, y nos decían, mira, si hay algo que se nota en toda la provincia, incluso en las localidades más pequeñas, que llegó el feminismo a esos lugares. Eso no pasaba antes. Y la masividad que irrumpe a partir del 2015, creo que es 2015 con el Ni Una Menos, los paros de las mujeres, el mirá cómo los ponemos en contra del acoso sexual, el, el, el debate por el aborto, la marea verde, ¿no? La revolución de las pibas, como que ahí es donde más también se irrumpe. Creo que ha hecho que llegue y hace un cambio que es muy, muy significativo y que uno la puede encontrar hoy en todos lados, ¿no? Que no es solo un fenómeno de las ciudades, es un fenómeno del conjunto de la sociedad y creo que ese es un cambio a años luz de lo que pasaba cuando yo empecé a militar. Así que yo consejos no tengo, porque decía un dicho que un padre que da consejos es más que un padre es un boludo, pero, pero en realidad creo que los consejos son los de la vida, los mejores consejos son los ejemplos de vida, no tanto lo que uno dice, sino lo que uno ha hecho con su vida. Pero entonces en eso yo lo que diría es que hay que militar, hay que participar en lo que a uno quiera, en lo que le genere interés, es involucrarse, es ser solidaria, es tener empatía por la otra, por lo que le pasa al otro, y en lo que sea, porque no hay que decir en esto que tal cosa, lo que sea, algo de lo que te toca de tu alrededor que te involucres para transformarlo, porque creo que es eso. Así que igual di un consejo, ¿ves? Dije que no lo iba a hacer, pero... Sí, sí, es verdad que ahora las pibas crecemos conscientes, pero que también somos hijas de esas madres que decidieron romper bastante con sus mandatos, mucho dolor, y empezar a decirnos esto no va y esto no es así, y mereces estar bien y mereces respeto y mereces derechos, tanto como cualquier otro. Estamos acá fuertes y nos estamos haciendo ver, evidentemente, ¿Y porque cómo sentís vos? ¿Qué estás estudiando? yo estoy en quinto de colegio secundario. En quinto Yo, de secundaria. ¿Y vos notas cambios, por ejemplo, en estos temas desde desde que entraste ahora que ya estás terminando el secundario?
sí noto, bueno, yo eh, soy una persona sobreviviente a situaciones de abuso de muy chica, entonces siempre estuvo en mí la semilla del no quedarme callada ante situaciones que duelen y situaciones que no son justas. Y crecí con muchas mujeres siendo violentadas a mi alrededor y teniendo que quedarse calladas. Mm. Y la diferencia que noto con hoy en día es que ahora conozco mujeres que hace poco empezaron a hablar y que pudieron liberarse de toda esa carga. Entonces siento que sí, que todo lo que vivimos en estos años como militantes y como movimiento sirvió para generar un cambio de mentalidad dentro de las mujeres y para sacarnos un montón de estigmas de encima. Y, y hay menos miedo, la gente tiene menos miedo, tenemos menos miedo, y eso es así, y estoy completamente orgullosa y feliz de que todo esto esté pasando porque lo merecemos, porque Qué somos bueno, mujeres fuertes. Fran. Es un testimonio maravilloso el que dijiste y la verdad que es genial que te escuchen muchas jóvenes, muchas mujeres grandes también, que no han tenido, que han vivido silencios, ¿no? Muy dolorosos. Así que gracias. Gracias a vos por este momento. Ah, Nos emocionamos las dos. hermoso el compartir. Mm. Genial. Bueno, no sé si querés agregar algo más, algo que se te ocurra. No, eso que charlábamos, que a mí me parece que vivimos un tiempo que es muy difícil el contexto político en el que estamos asumiendo un nuevo gobierno, que sabíamos que se iba a encontrar con muchas dificultades porque el país, la provincia habían quedado muy mal, pero no esperábamos que además sea la pandemia lo que aparece en el medio, pero que lo que sí me parece que tenemos es que seguir apostando mucho a que hay. Ahora hay Estado presente, hay un Estado que está llevando políticas adelante, mirando las necesidades de los que más necesitan en la sociedad y de ahí también para el resto, y que además es un Estado que se plantea construirse con una perspectiva feminista. Y eso no se puede hacer de arriba para abajo nada más. Arriba hay responsabilidades, pero eso se tiene que hacer con mucha participación social. Yo vengo de la militancia social, yo estuve hasta el 10 de diciembre del 2019 como secretaria de género de la CTA, de la Central de Trabajadoras de la Argentina a nivel nacional, y bueno, toda esa militancia también a mí me da una perspectiva porque yo me siento, como también nuestro gobernador muchas veces dice, él dice, yo soy un trabajador más, me siento un trabajador más del Estado con más responsabilidades. Y yo siento lo mismo, y que este lugar es como un lugar con un poco más de responsabilidades, pero así en mi caso, bueno, Silvia, que por ahí la veía en los comentarios, que es nuestra coordinadora de la región, somos un gabinete militante y el mandato que tenemos es que este Estado tiene que ser muy cercano, porque tiene que estar cerca de lo que de dar respuesta a las necesidades de la población. Si no, no tiene mucho sentido. Eh, y no es la individual ni la meritocracia, y sabemos que la meritocracia es patriarcal. Por lo tanto, como tenemos que ser antipatriarcales, en realidad la solidaridad es feminista y la meritocracia es patriarcal. Así que vamos por la solidaridad y el compromiso en la construcción, en nuestro caso, de la política de Estado y bueno, y ustedes en su militancia. Ahí va. Ay, gracias. El cierre más hermoso del mundo. Bueno, Bueno, Fran, un gusto enorme. igualmente, con Y estas palabras. nos vemos en Sierra de la Ventana y en Villa Ventana porque son dos lugares que adoro para pasear. Sí, sí, hay que venir y nos tomamos unos mates y seguimos esta conversación hermosa Bárbaro. con todo, con el comité de mujeres acá
que todos tenemos historias como la mía por todos lados y están esperando a ser contadas. Bárbaro. Así. Hablemos mucho y cuchicheemos, ¿viste? Ese es el poder de las mujeres, ¿viste? Que decían que somos chusmas, esa es sabiduría de las mujeres, el cuchicheo ese hacia a las redes de las mujeres, así que mucho mate, mucha charla, mucha ronda, mucho encuentro. Que hay que Aguante. transformar, nosotros decimos el patriarcado se va a caer. ¿Cantan ustedes eso en esas consignas cuando marchan? Sí, Que el patriarcado se va a caer. Bueno, pero hay que ayudar para que se caiga, no se cae solo. sí, no se cae, vamos a tirar. La vamos a tirar. El aquelarre y las reuniones, que somos todas brujas y todas tenemos mucho poder si nos juntamos. Aguanten las brujas y aguanten las pibas, vamos, fuerza. Chao, Fran. Adiós.